Bueno, vamos a comenzar con cifras, porque la única realidad es cuántos somos y cuál es el problema y quiénes lo pueden resolver. O sea, tenemos que ser prácticos. Lo nuestro tiene que ser palabra santa, porque es muy pretencioso, pero tiene que ser así. Uno tiene que comprometerse cuando cree en algo. Entonces, somos en Latinoamérica y el Caribe, más o menos, 700 millones de habitantes, de los cuales el 95% es pobre. Y de ese 45%, la mitad está hundido en la más profunda de las pobrezas. Y eso implica marginación social, falta de salud, de educación, de vivienda, de trabajo y todas las desgracias que implica la pobreza profunda. Estamos hablando de un continente enormemente rico y estamos hablando de un país que es uno de los más importantes del mundo por su poder económico, por su poder militar, por su poder financiero, por su poder corporativo, por su industria, por su tecnología, que es Estados Unidos y que está en la cabeza de ese continente. O sea, cifras, números, panorama, ahí está en el pizarrón nuestras realidades. Y ahora tenemos que, ya todo lo que ha sucedido no lo podemos transformar. Todos los errores cometidos a lo largo de 200 años, porque llevamos de vida legal, de vida histórica, de vida real, el descubrimiento de América, el periodo de la conquista, el periodo colonial y todos esos dominios imperiales que no tuvimos nosotros participación alguna. O sea, nosotros o los nuestros fueron acaso minorías que resistieron y estuvieron buscando las vías desde todo órbito y desde todo lugar para ver cómo podíamos independizarnos del imperio español, posteriormente del imperio inglés, y por qué no decirlo del imperio portugués y los alemanes, los franceses, en fin, los ingleses con su piratería. O sea, estuvimos acechados durante los 300 años de la conquista en zozobra. O sea, no teníamos nosotros posibilidades de hacer nada, sino aceptar tranquilamente, silenciosamente, lo que nos imponían los poderes que nos dominaban. Hace 200 años que cambió nuestro destino, o sea, 210 años que obtuvimos la mayor parte de nuestros países la independencia. La independencia de la dominación española, de la colonia española, del imperio español. Pero entramos en otra dependencia, más moderna, más estilizada, más elegante. O sea, se creó primero para sostener esa nueva civilización, ese nuevo contrato social en una sociedad que nacía. Y se creó una élite con una fuerza del rigor, el despojo de las tierras, el despojo a los pueblos originarios, en fin. Y llegamos a lo que tenemos. Llegamos a esta realidad que tenemos siglo XXI. O sea, nos pasamos siglo XIX y siglo XX tratando de identificarnos qué queríamos, qué éramos, qué buscábamos, a dónde íbamos, cuál era nuestro destino. Acá en Estados Unidos fueron mucho más inteligentes, hipotéticamente, que nosotros los latinoamericanos.
los resultados son los que hablan, no es mi sentimiento, ni es mi ideología, ni son mis principios de clase, nada, la realidad. Mientras estos lograron ser uno de los países más importantes del mundo por su crecimiento en todos los órdenes, nosotros nos mantuvimos o continuamos siendo prácticamente colonializados. O sea, fuimos solamente proveedores de guerras, proveedores de alimentos, fuimos expoliados, fuimos explotados con el cuento, la historia, la bendita invento de la inversión de capitales para desarrollarnos y para todo. Y se desarrollaron élites minúsculas, pequeñas, en cada uno de nuestros países. O sea, en cada uno de nuestros países, la cabeza del país se constituyó o se construyó o se elevó una clase social minúscula que no pasó nunca de más del 10%, que fue la clase alta, la clase privilegiada y una clase media que operaba o que giraba en torno al poder ese, pero el 90% de las poblaciones de cada uno de nuestros países nunca pudieron vencer la inercia de salir de la marginación que habían padecido ya 2 siglos antes. Entonces, esa es nuestra realidad. Una enorme pobreza que hoy tiene promedio 700 millones de habitantes y que están marginados hoy. O sea, nuestros pueblos están, que nos llegan, no hay trabajo, o sea, sí trabajo hay, pero... Y el imperio anglosajón, el imperio americano, un imperio guerrero, que han sabido administrar sus finanzas, sus capacidades, sus ciencias, sus tecnologías, con grandes emprendedores, con gente muy capaz, con tipos brillantes a los cuales les debemos la mayor de los inventos de los últimos 100 años. O sea, la ciencia y la tecnología que ha partido de este lugar o que partió de Europa o de otros rincones del mundo, tuvo que venir a desarrollarse aquí, porque este era la Meca. O sea, acá estaban los capitales. Aquí estuvo Marconi, aquí estuvo Tesla, aquí estuvieron los más grandes filósofos, en fin, los mejores del mundo vinieron atraídos por el magnetismo del poder financiero y aquí se desarrollaron. Aquí creció la ciencia y la tecnología, aquí se inventaron los últimos inventos del confort de la humanidad, salieron de este país. Y llegó la industria a tal extremo tecnológico que copó los mercados del mundo. O sea, estos se hicieron poderosos y haciendo valer sus razones. Y quien no oía sus razones, iban a la guerra. Y estos no les tembló la mano en ningún momento para desatar una guerra en el lugar del mundo que fuera necesario. Y fueron y metieron bala y rompieron todo, destruyeron, bombardearon y se apoderaron del todo. Y cuando hubo necesidad de enfrentar un gran enemigo que estaba a punto de vencerlos, tal vez, utilizaron las últimas ciencias tecnológicas de destrucción masiva, hicieron polvo 2 ciudades de más de 300.000 habitantes que fueron Nagasaki y Hiroshima y Nagasaki. O sea, hubo que demostrar que eran los dueños de su verdad, de la verdad que transformaron al mundo a la fuerza del rigor indiscutido. Ahora bien, eso es historia, no es que yo te la estoy inventando mi historia, para ver si yo me beneficio o porque yo soy un tipo influenciado, porque vivo en este país o porque, en fin, todo lo que puedas cargarme. Yo te lo respeto porque pues, ¿quién te va a contradecir una opinión formada? Pero no es la realidad. La realidad es que yo soy un igual que ustedes, nada más que han tenido la inteligencia, la astucia, la
el descaramiento, el desencarado, o lo que fuera para hacer oír la voz que tal vez ustedes con mucho más capacidad que yo no han tenido oportunidad de hacerlo. Y es esta la tarea que estamos haciendo. Ahora bien, esta es la realidad, o sea, nos guste o no nos guste. Pero pregunto, nosotros hemos aprendido a demandar ahora. O sea, nosotros hemos aprendido a que se puede vivir mejor. Eso no lo sabíamos antes. Nosotros no sabíamos que se podía vivir mejor. Yo lo he pasado, por eso te puedo hablar. O sea, a mí no me lo contaron. Para mí no fue necesario leer ningún libro para saber lo que era la pobreza y que nosotros estábamos siendo pobres. Yo fui enormemente pobre y nací en la pobreza y crecí en la pobreza y no me pude desarrollar en la pobreza. Entonces, yo te puedo hablar de lo que es la pobreza. Nosotros no teníamos aspiraciones. Nosotros estábamos resignados. Yo me acuerdo de mis padres, yo me acuerdo de mis abuelos, incluso inmigrantes, que estaban resignados a ser pobres. Y si había algo que lo reafirmaba en la pobreza, era la creencia en Dios. Dios nos castigó a nosotros con la pobreza. Y nos prometían que esa pobreza no se iba a resolver nunca, que cuando más anegados fuésemos nosotros resistiendo el embate del acecho, del desprecio, de la explotación, de la imposición de las soberbias y del castigo, sí íbamos a tener un premio, pero en la otra vida. En esta vida no nos prometía nadie nada que nosotros íbamos a dejar de ser pobres. Entonces todo eso lo viví. Si a mí no me lo puede venir a contar nadie si no fueron pobres porque era un destino de la providencia. No, para nada. Entonces, ahora ha llegado el momento que nos podemos ya, con la información que tenemos, con las ciencias y las nuevas tecnologías de la comunicación, que todos podemos, nosotros, de acuerdo a nuestros conocimientos, a lo que hemos aprendido, que también nosotros podemos dejar de ser pobres. Por lo menos si no ser ricos, vivir dignamente, que es lo que espera la gran mayoría. Esos 700, estoy hablando del continente latinoamericano, no estoy hablando de Asia, de Europa, de Oceanía, no estoy hablando solamente de nuestro continente. Nosotros hemos aprendido que tenemos derecho, porque tenemos riqueza, no es que tenemos derecho porque exigimos, nosotros tenemos derecho porque nuestra riqueza nos garantiza que podemos ser dignos representantes o dignos habitantes de un lugar en el mundo donde pueda vivir con trabajo, con bienestar, con facilidades, con una vida digna, honesta del trabajo. Entonces todo eso ya ahora lo sabemos. Y vos me dirás, pero ya estamos cansados de que nos repitas lo mismo, viejo. Y sí, alguien tiene que repetirlo todos los días lo mismo porque parece que el aprendizaje es demasiado lento. O sea, hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta o no sabe cómo hacerlo o está esperando el milagro de que llegue un iluminado, un líder que baje de la constelación de Orión para que nos resuelva nuestros problemas comunes y mundanos. Entonces por eso hay que repetirse, por eso esto hay que decirlo de distintas maneras y de distintas formas todos los días, si es posible. Y entonces ahora tenemos una evidencia real, que nosotros ya sabemos cómo se puede resolver esto. Ahora bien, hasta aquí hemos planteado todo el tipo de problemas en forma que se puede hacer en 10, 15, 20 minutos, como se es un video. O sea, no hay una planificación ni hay un equipo de excelencia con computadoras cuánticas y todo para en detalle desarrollarlo todo. Ni tenemos algoritmos, ni tenemos inteligencia artificial que trabaje con nosotros. ¿No? Nosotros lo usan para usarnos a nosotros, pero a nuestras manos no ha llegado todavía. Entonces ahora nosotros, desde la modestia de la necesidad y del conocimiento que hemos aprendido a hurtadillas, robándole a la realidad que nos rodea, la curiosidad,
Entonces decimos, bueno, podemos arreglar esto. O sea, nosotros somos 700 millones. Somos, en la mentalidad de ellos, por ejemplo, somos 700 millones de clientes. Porque no nos ven como ciudadanos, no nos ven como sociedades en evolución, no nos ven como posibilidades, nos ven como, en caso de que nos tomasen en cuenta, decir, bueno, muy bien, esta gente para qué nos sirve a nosotros si ayudamos a toda Latinoamérica. Y la mentalidad de ellos ahí pueden ser clientes nuestros, le podemos vender todas las porquerías que podemos inventar y fabricar. Entonces, no esperes que te reconozcan tus virtudes y tus talentos y tus inteligencias. Con que te consideren cliente, ya está, ya está. Después lo harás, si es que tienes capacidades, tus propias inteligencias. Entonces, ahora estamos en un montón de cosas, no es que es una. Pero el panorama, el pantallazo final es 700 millones allá, así, como los pajaritos en los nidos, los pichoncitos de los pajaritos, con la boca abierta esperando que llegue la madre con la comida y se lo ponga en la boca. Así estamos nosotros. Porque no podemos disponer nosotros de nada, ni siquiera tener una idea que diga, no, vamos a hacer un puente, vamos a hacer una escuela, o vamos a hacer un hospital. No tenemos derecho a nada porque no tenemos, derecho tenemos, pero no tenemos capital. O sea, si el que tiene el capital o el poder financiero considera que no es negocio para él, ¿qué le importa el problema nuestro que tengamos social, sentimental o emotivo? Entonces ahora nosotros hemos llegado a darnos cuenta, ya sabemos quiénes son, sabemos que tenemos una cantidad de riquezas que nosotros no podremos explotar nunca. También lo sabemos, muchos no lo quieren entender, pero sí lo sabemos. Hay muchísimos que sabemos que estamos rodeados de riquezas incalculables, pero que si no hay capitales, pues esas riquezas permanecerán escondidas bajo la tierra por millones de años más. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra? Porque me estarás preguntando, bueno, está bien, me gusta tu manera de ver, Reynoso, la planteas bastante bien, no estoy de acuerdo con vos, pero no te puedo contestar, ni te puedo contradecir, tenés razón. ¿Y qué hay? Si me des la razón, eso me frega. Lo importante es que con eso que tenemos, a ver cómo le hacemos. Y entonces aquí ya llega el momento crucial, o sea, el desideratum. Toda novela, toda historia, todo relato, toda exposición tiene el comienzo, el crecimiento de la historia, y después llega ya el desideratum. ¿Qué se decide? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es la moraleja, como diría Samaniego? Y la moraleja es que tenemos que acordar. O sea, nosotros no podemos pelearnos con el que tiene la plata y que tiene la ciencia y la tecnología y las armas y tiene todo. Y tiene un millón de cubanos ahí que trabajan para ellos y que los han secuestrado. Ah, ¿cómo? ¿Que no sabías? ¿No sabías que hay 1 millón de cubanos en Miami, en el estado de la Florida, que tiene secuestrado al gobierno y al estado del imperio más poderoso de la tierra? Que lo que ellos piensan y dicen y sugieren, este país le tiene miedo y hace lo que ellos quieren. ¿Qué te crees que la invasión a Cuba, esto que están haciendo con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, con nosotros también, obedece a la idea de esto? Esta gente es muy noble. Esta gente, dentro de su potencial guerrero que tiene, individualmente como pueblo, es un pueblo enormemente noble, con una grandeza humana extraordinaria, pero se transforma en un monstruo cuando le lavan el cerebro. Y ahora estos cubanitos y algunos venezolanos refugiados
ladrones, fugadores de divisas. O sea, lo peor que había en Cuba, lo peor que había en Venezuela, lo peor que había en Nicaragua, lo peor que había en Panamá, en fin, lo peor. O sea, descendientes mentalmente de la piratería que acechaban con sus corsarios a las naves españolas que también robaban el oro de acá, este millón de gente que vive acá en Estados Unidos le maneja la croqueta, o sea, la inteligencia y las decisiones estratégicas a Estados Unidos. Y ahora, este papelón que le están haciendo hacer al gobierno de los Estados Unidos, porque esto es una vergüenza y es un papelón, este tema de la cumbre que se va a hacer ahora, dentro de una par de semanas, en Los Ángeles, es un papelón histórico que le están haciendo hacer a uno de los países más poderosos de la Tierra, 1 millón de atorrantes, 1 millón de sinvergüenzas. Y lo van a hacer, se van a tirar contra todo el continente, porque ahora hay evidencia. Antes pasaban las cumbres y ni nos enterábamos nosotros, ahora estamos preocupados, atentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, te planteo todo esto porque nosotros estamos siendo protagonistas. Aunque te parezca mentira, aunque no nos des importancia, aunque nos vean 2 o 3 o 5.000 personas, nosotros estamos siendo protagonistas porque esto estamos haciendo historia. Esto es historia. Y la historia no la borra nadie. ¿Sabías eso, no? La historia no la borra nadie. Pueden tratar de contarla de distinta manera, pero borrarla no la pueden borrar. Y esto es historia. Nosotros, con toda nuestra honestidad y la ingenuidad que se requiere cuando uno está emprendiendo grandes acontecimientos, grandes epopeyas, tiene que tener ingenuidad, porque es parte de la vida también. Nosotros creemos que esto va a cambiar. Nosotros creemos a pie firme. Yo me jugaría a la poco resto de vida que me quedo que esto va a cambiar y no va a pasar mucho tiempo. Y esa es nuestra tarea, no pelearnos con Estados Unidos ni pelearnos con el imperio. Nosotros tenemos que hacer esta tarea, demostrarle que ellos están secuestrados, que están siendo impuestos por una minoría que se tire contra todo el continente. Estados Unidos está enfrentando a todo el continente. La gran mayoría de los 700 millones, seguramente que más de 500 millones están de acuerdo con invitar a todos a participar. Vamos a hablar, vamos a escucharlos. ¿Qué quieren? ¿Qué dicen? ¿Qué buscan? No hay que oírlos. Los cubanos tienen pánico que los descubran, que descubran el nido y la mentira que han sido significado ellos. ¿Qué me vas a hablar de comunismo si el comunismo ni siquiera es una pieza de la historia? El último comunista que hubo fue Mao Zedong y fue el que le cavó la tumba al comunismo. Ese fue el último comunista que hubo. Mirá lo que es China ahora. Un país guerrero, China, un país milenario. Mao Zedong representaba la corporación intelectual de siglos, de milenios. Y enterró el comunismo Mao. Así que ahora no existe el comunismo. Que Venezuela es comunista, que Cuba es comunista, que China es comunista. Por favor. En fin, creo que esta exposición de hoy es un eslabón modesto más de nuestro trabajo, de nuestra tarea, que ustedes la alimentan. Cualquiera de ustedes alimenta esta tarea y es mucho más importante que yo, que soy el que vocifera la idea. Así que estamos bien, hermanos, vamos bien. Y en poco tiempo ya se van a abrir todas las ventanas, seguramente. Es necesario. Además, es imprescindible, porque si no, estos se caen también. Y esto es la única forma de no caerse, es que nosotros salgamos al rescate. Aunque te parezca mentira, esos 700 millones de hambrientos hoy son los que van a salvar al imperio anglosajón, a los Estados Unidos. Y vos sos uno de ellos. Te mando un gran abrazo.
Y mañana, ya sabes, si no llueve como hoy, me verás en el parque otra vez.